Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo usar Google Maps. Voy a comenzar diciendo ¿qué te parece poder buscar direcciones? Poder buscar carreteras, lugares y negocios de cualquier país y saber cómo llegar a ellos. Google Maps es un servicio de mapas al que puedes acceder desde cualquier navegador web o un teléfono. Dependiendo de tu ubicación podrás ver mapas básicos o mapas personalizados e información sobre los negocios locales. Por ejemplo, cuál es su ubicación, sus datos de contacto, cómo llegar hasta ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a comenzar de una vez con esto y la primera pregunta es ¿cómo accedemos a Google Maps? Miren, este es Google Maps, está en 3D y ya les voy a enseñar a medida que vayamos avanzando el curso. Bien, vamos a acceder a Google Maps. Yo voy a entrar al buscador de google.com. Miren, google.com, presiono enter y por acá tenemos el clásico buscador. Acá nosotros vamos a poner Google Maps, así, tal y como estamos observando, Google Maps. Presionamos enter y miren la primera página que le sale, que vendría a ser maps.google.com, ¿no? Le damos un clic acá. Y de esta manera ya accedimos, miren, ya accedimos a Google Maps. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos con una dirección, ¿no? O ubicarnos en nuestra localidad. Tenemos dos opciones. En la parte, miren, en la parte izquierda, acá tenemos un buscador. Miren, abajo me aparecen algunas referencias o el historial que yo ya he venido haciendo, ¿no? Google Maps te permite ver supermercados, restaurantes, comidas, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero vamos a ubicarnos en algún lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, podría poner acá Lima. Voy a poner Lima, presiono enter y me va a arrojar, miren, el mapa de Lima. Bien, en la mano izquierda, como es normal, siempre me va a aparecer una fotografía de la ciudad o del lugar que estoy realizando la búsqueda, ¿no? Luego de eso, miren, acá tenemos algunas opciones que ya lo vamos a ver, como llegar, guardar, cercano, enviar a tu teléfono, compartir, ya lo vamos a ir viendo, ¿bien? Pero siempre te aparece una información resumida, acá está, miren, y tenemos los lugares emblemáticos y a veces también te da algunas referencias como hoteles, fotos, etcétera, ¿bien? Pero eso todavía no lo vamos a ver. Yo al buscador lo voy a ocultar acá. Miren, ocultar panel lateral. Un clic para ampliar la vista. Bien. Luego de eso, en caso de que tú quieras mostrar tu ubicación, o sea, quieras ver el mapa donde estás, se podría decir, radicando, le puedes dar un clic acá, miren, para que no estés escribiendo tu dirección, ¿no? Para que no estés escribiendo acá, miren, para que no estés escribiendo acá, por ejemplo, tu ubicación, ¿no? La ciudad donde estás. Simplemente, en la parte derecha inferior, miren, existe este icono que dice mostrar ubicación. Yo le voy a dar un clic acá, miren, un clic, y me va a arrojar, miren, si es que no tienes permiso, me va a arrojar, miren, Google Maps no tiene permiso para usar tu ubicación. Si tú quieres darle permiso a tu navegador, yo estoy utilizando el Google Chrome para tener, se podría decir, una manera más rápida de buscar mi ubicación. Tenemos que hacer lo siguiente, miren, a tu navegador Google Chrome vas a ir en la parte derecha superior en los tres puntitos. Un clic acá, miren, en los tres puntitos. Luego de eso, nosotros vamos a ir a configuración, que está acá abajo. Miren, acá está, configuración. Le vamos a dar un clic acá y nos va a saltar la siguiente ventanita. Donde dice buscar ajustes, vamos a dar un clic y nosotros vamos a poner acá configuración de sitios. Miren, configuración de sitios. Luego de eso, acá les tiene que saltar esta opción que dice configuración de sitios. Le vamos a dar un clic aquí. Miren, les va a saltar la siguiente ventanita y nos vamos a dirigir donde dice ubicación. Acá, miren, ubicación, en permisos, ubicación. Un clic en ubicación y acá, miren, les tiene que saltar el google.com, que está bloqueado de por cierto, ¿no? Entonces, para permitirle, le vamos a dar un clic en el triangulito, un clic aquí
Y acá dice, miren, ubicación, le vamos a dar permitir. Un clic en permitir y eso es todo. Yo voy a cerrar, lo voy a actualizar nuevamente a toda la página. Miren, le di acá en actualizar, le di en actualizar y luego de eso le dimos un clic, le vamos a dar un clic, perdón, en tu ubicación. Un clic acá. Y de esta manera ya me llevó a mi ubicación, ¿ok? Este panel lateral le voy a ocultar y ahora sí, nos vamos a centrar en nuestra ubicación, ¿no? En tiempo real. Lo primero que nosotros tenemos que aprender acá es cómo alejar, cómo acercar y cómo movernos en el mapa. Miren, el mouse tiene una ruedita, esa ruedita también se conoce como scroll. Ustedes si le mueven hacia arriba, miren, se acercan al mapa, ¿ok? Si le mueven al contrario, a la ruedita, entonces nos estamos alejando, ¿no? Y de esta manera podemos acercarnos y alejarnos. Si damos un clic en cualquier parte del mapa y arrastramos el mouse, miren, podemos movernos fácilmente por cualquier parte del mapa. Miren, nos alejamos un poco y nos podemos mover libremente, ¿no? Nos acercamos y nos podemos mover libremente. Estos iconos, miren, en la mayoría son negocios, ¿ok? También tenemos por acá los iconos de grifo, tenemos por acá los iconos de centro de reparación, alojamiento, hoteles, comida, etcétera. Todos estos iconos, miren, por ejemplo, acá tenemos el icono de color amarillo, ¿no? Y de esta manera, como que nos podemos guiar, que de repente puede haber una clínica, puede haber un hotel, etcétera. Bien, pero vamos por partes. Otra manera de acercar y alejar, miren, está acá, miren, acá, el más y el menos. Con el más hace zoom y con el menos se podría decir que alejas un poco, ¿no? Miren, vamos a hacer zoom con el más, miren cómo nos acercamos y con el menos alejamos, ¿no? Es lo mismo que la ruedita, pero con estas dos opciones. Bien, teniendo ya este concepto básico, ahora sí vamos a pasar, miren, a lo que más nos interesa. Bien, que vendría a ser el recorrido, ver fotografías, información, no sé, foto esférica, etcétera. Miren, para que tengan una idea, existen dos tipos de vista, ¿ok? La vista, miren, voy a ponerle mayúscula, la vista mapa, la vista de mapa, que es lo que estamos observando ahorita, miren, es lo que estamos observando, solamente vemos líneas de las calles y iconos de los restaurantes, ¿no? Luego de eso tenemos la vista, miren, tenemos la vista satélite, ¿ok? La vista satélite. ¿Dónde están estos dos tipos de vista? Miren, acá, izquierda, inferior. Acá le tenemos, miren, si yo doy un clic en vista satélite, le voy a dar un clic, miren cómo esto acaba de cambiar, ¿no? La vista satélite se podría decir que es una presentación visual de una fotografía. Y también, miren, también yo me puedo acercar o me puedo alejar. Es exactamente la misma, se podría decir, la misma manera de trabajar con la vista de mapas. Puedes trabajar con la vista de satélite. ¿Qué podemos hacer con la vista de mapa y con la vista de satélite? Miren, para que tengan una idea. Podemos hacer un recorrido por todas las calles. Lo mismo podemos hacer con la vista satélite, un recorrido, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. También podemos, miren, ver una foto esférica, ¿no? Que ya van a saber que es una foto esférica. Y también con satélite podemos ver una foto esférica. Podemos ver también con vista satélite imágenes, ¿ok? Imágenes. Lo acabo de escribir mal, pero ya después lo corregimos. Bien, podemos ver imágenes. También podemos ver información. Y acá también podemos ver la información, ¿ok? En realidad tiene una serie de funciones, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Miren, en lo que se diferencia la vista satélite es que podemos ver en vista de globo. Esto te permite ver en 3D, ¿ok? Eso te permite ver en 3D y sí, sinceramente es alucinante. Los edificios, los perfiles, todo lo que puedes ver
de una ciudad. Bien, esta es la única diferencia con la vista satélite, la que más resalta, la vista globo. Pero vamos, miren acá nuevamente, acá está la vista mapa y la vista satélite. Miren, doy un clic y ya se me cambió vista mapa. Nuevamente doy un clic y ya se me cambió a vista satélite. Miren, vamos primero a hacer un recorrido. Miren, para realizar el recorrido nosotros necesitamos utilizar el modo Street View. Le voy a poner acá, ¿ok? El modo Street View, que vendría a ser prácticamente una vista de las calles, ¿no? O vista calle, como lo quieran llamar. El modo Street View lo encontramos acá. Miren, derecha inferior. Acá este muñequito que estamos observando, ahí vemos un muñequito amarillo, miren. Este muñequito le podemos soltar, miren, en cualquier parte amarilla. Perdón, en cualquier parte celeste. Miren, le voy a dejar de nuevo acá. Fíjense cómo se van a pintar las líneas en celeste. Si le doy un clic, miren, se pintan las líneas en celeste. Lo mismo, miren, también pueden utilizar el modo Street View si ponen en mapa. Miren, le voy a cambiar a modo mapa. También pueden utilizar el muñequito y también se me pinta. De acuerdo a cómo tú te sientas más cómodo, puedes trabajar con el modo satélite o el modo mapa. Yo voy a trabajar con satélite. Un clic acá, miren, y al muñequito, a ver, le voy a soltar, no sé, le podría soltar por acá. Miren, cuando pongo el muñequito en una de las líneas celestes que son las calles, automáticamente me arroja una fotografía del lugar. Por ejemplo acá, le voy a soltar, miren, ya lo solté. Y yo puedo navegar con un clic, miren, y ya puedo hacer el recorrido con un clic. Un clic y me manda a la siguiente cuadra. Un clic y de esta manera, miren, puedo ponerme en cualquier parte, ¿no? Con un clic, a ver. Creo que no hay recorrido. Sí, y miren, me voy más adelante, un clic. Y de esta manera podemos navegar en la ciudad, ¿ok? De esta forma funciona el modo Street View. Le voy a dar nuevamente un clic acá. Y miren dónde estamos. Para salir, simplemente un clic acá en la X. Le damos un clic en la X y ya salimos del modo Street View. No se olviden, acá tenemos al muñequito. Miren, acá está el muñequito. A este muñequito le tienen que dar un clic. Le arrastran, miren, le arrastran a cualquier parte y le sueltan en cualquier calle. Miren, le sueltan en cualquier calle y les va a ubicar en la calle donde ustedes le acaban de soltar, ¿no? Podemos girar 360 grados, miren, podemos girar con un clic, ¿ok? Podemos girar como un clic, ¿no? Como si fuera un juego. Le da un clic a la esquina donde quieren ir y automáticamente les va a llevar. Así funciona esto, ¿ok? Miren, un clic. Y de esta manera puedes recorrer las calles y se podría decir que puedes guiarte rápidamente, ¿no? Voy a salir de acá, miren, voy a salir de acá, un clic acá en la X y miren, yo le voy a cambiar acá a modo mapa para que vean que es lo mismo, un clic modo mapa y al muñequito le pueden soltar donde quieran, miren, es lo mismo, le sueltan y ahí está, modo mapa también funciona de igual manera, ¿ok? Por eso les decía que el modo mapa y el modo satélite funcionan prácticamente igual. Voy a cerrar acá en la X y vamos, miren, vamos a aprender a ver las fotografías esféricas. Bien, el modo Street View pertenece también a cada uno, miren, a cada uno de estas vistas, ¿ok? No se confundan, pertenece a cada uno de estas vistas. Bien, vamos ahora a ver la fotografía esférica. Miren, la fotografía esférica, vamos a trabajar ahora con modo satélite, modo mapa. Miren, damos un clic acá en el muñequito y miren, donde encuentran estos circulitos, miren, hay unos circulitos, miren, lo estoy observando acá. Estos circulitos quiere decir que es una fotografía esférica. Miren, acá hay otro circulito, fíjense, miren, un circulito acá, otro circulito acá. Bien, le voy a soltar en cualquier lado, por ejemplo acá, miren, justamente en el círculo celeste le suelto al muñequito y la fotografía esférica no me permite avanzar, ¿ok? La fotografía esférica no me permite avanzar, solamente me permite, se podría decir, tener una vista en 360 grados, ¿no? En la mano izquierda superior
vamos a encontrar a la persona que ha tomado esta foto, ¿ok? Y la fecha en la que la ha tomado. Bien, para eso sirve el modo la fotografía esférica. Nuevamente, miren, voy a agarrar el muñequito y voy a buscar, miren, por ejemplo, acá, miren, acá, en este circulito celeste le suelto, más o menos ahí, le suelto. Y ahora sí, miren, tengo una fotografía esférica. Esperamos un momento que cargue. Tengo una fotografía esférica donde no puedo avanzar, pero sí puedo ver todo lo que está alrededor. Bien, esa es una fotografía esférica que no te permite hacer un recorrido, simplemente mirar alrededor, ¿no? Donde podemos ver las fotografías, las imágenes, ¿no? Miren, si ustedes dan un clic en uno, miren, se podría decir, de estos negocios locales, por ejemplo, multiservicios Sebas, que dice acá de Sebas, damos un clic a la izquierda. Miren, te va a aparecer acá su información, ¿ok? Acá una fotografía, si bajamos un poco, acá está su dirección, acá está su teléfono, etcétera. Vamos a bajar un poco más, bajamos un poco más y por acá vamos a tener la vista de algunas fotos. Si damos un clic en una fotografía, miren, automáticamente te lleva ahí, ¿no? Voy a cerrar esto, voy a cerrar en la X y por ejemplo vamos a dar un clic acá. Reijano, que dice un clic, miren, vamos a dar un clic y también nos aparece su información al costado, ¿no? En la parte izquierda. Por ejemplo, vamos a buscar, a ver, otro lugar, por ejemplo, Banco Continental, un clic acá y nos muestra algunas fotografías también, ¿no? En la parte inferior izquierda. Si le doy un clic, me aparece la fotografía, miren, y yo acá también puedo navegar. Si le doy un clic, miren cómo va a ir cambiando la fotografía, ¿no? Con un clic. Voy a cerrar acá en la X. Y miren, si doy un clic en cualquier calle. También acá, por ejemplo, por acá, un clic. Automáticamente, en la parte derecha inferior, me va a aparecer más fotografías del lugar. Miren, por ejemplo, doy un clic acá. Miren, puedo dar un clic acá. Y me va a desplegar, miren, me va a desplegar una serie de imágenes. Acá en la parte izquierda, perdón, en la parte inferior, tengo una serie de imágenes. Y fíjense cómo se pinta una línea. Esta línea se está indicando en qué parte está. Miren, le doy un clic por acá, un clic por acá. Simplemente con pasar el mouse ya me está mostrando, ¿no? Si le doy un clic en otra calle, miren, podría darle un clic, a ver, por acá. Dos veces clic. Y también las fotografías se vuelven a actualizar, ¿no? Tal y como estamos observando. Si lo quieren cerrar, miren, voy a dar un clic acá. Ahí está la fotografía. Un clic nuevamente aquí. Para mostrar todos. Y de esta manera puedo ir viendo más fotografías del lugar. Bien, ahí lo tenemos. Voy a cerrar acá. Miren, voy a cerrar en la X. Y vamos con algo también que es muy interesante. Le voy a esconder acá. Miren, un clic aquí. Y escondo las fotografías para que no me estén estorbando mucho, ¿no? Ahora vamos a ver algo muy interesante, ¿no? Estamos aquí. Miren, vamos a ver dónde está. En vista satélite, miren, en vista satélite. Vamos a ver lo que vendría a ser la vista globo. La vista en 3D. Les comento que esta vista globo, vista 3D, no está disponible, o no, se podría decir que Google Maps no tiene las suficientes imágenes para mostrar en todas las ciudades. Simplemente está disponible en las ciudades más importantes del mundo, ¿no? En la mayoría se ubican en Estados Unidos. Por ejemplo, miren, está en vista satélite, ojo, en vista satélite, vista globo. Vamos a dar un clic entonces en satélite, un clic acá en satélite, y en la parte derecha, miren, en la parte derecha, acá inferior, tenemos este globito. Miren, si le doy un clic, miren, desaparece. Seguramente de ustedes va a estar así. Y si le doy nuevamente un clic acá, vas a habilitar el modo 3D. Esta es la vista de globo, ¿ok? La vista de globo. Doy un clic acá, un clic vista globo, y te va a aparecer 3D y este icono. Bien, vamos a buscar, miren, cómo me doy cuenta que está en 3D. Cuando presionamos la tecla control, miren, vamos a presionar la tecla control. Miren, este es un tecladito, la tecla control, acá está. Lo presionamos sin soltar, podemos, miren, girarlo. Ok, ya estamos en modo 3D. Y fíjense todo lo que podemos ver de la ciudad, ¿no? Podemos acercar también un poco
Pero como les venía diciendo, no todas las ciudades tienen este modo. Se podría decir terminado, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar una ciudad. Acá vamos a poner Los Ángeles, California. A ver, enter. Miren. Y acá lo tenemos, ¿ok? Vamos a acercarnos con la ruedita, haciendo un zoom. A ver, podemos ir por acá. Miren, vamos a acercarnos. Y vamos a presionar la tecla control. Nuevamente, la tecla control. Y vamos a girar en 3D. Fíjense cómo se ven todas las ciudades. Podemos acercarnos. Todos los edificios, perdón, ¿no? Y podemos girarlo también, miren, sin ningún problema. Bien, esta es la vista globo que nos ofrece Google Maps. Y sinceramente es sorprendente, ¿no? Miren, si quieren salir de esta vista, simplemente le cambiamos acá. Inhabilitar, miren, inhabilitar vista de globo. Un clic acá y ya nos acaba de sacar de la vista globo o vista 3D. Otra de las opciones más utilizadas es de cómo llegar. Esta opción te sirve para que tú traces rutas, para que tú hagas las rutas desde un punto de partida hasta un punto final. De esta manera vas a saber a cuántos kilómetros te encuentras y a qué tiempo, ¿no? ¿Dónde está esta opción? Miren, primero tenemos que dirigirnos a la parte izquierda superior y le vamos a dar un clic donde dice borrar búsqueda. Un clic acá. Miren, vamos a regresar acá y ahora quiero que observen que tenemos acá este icono. Dice cómo llegar, el icono azul, ¿no? Con la flechita a la derecha. Vamos a dar un clic acá y te va a aparecer estas opciones en la parte lateral izquierda de color azul, ¿no? Acá nosotros vamos a poner el punto de partida, ¿ok? Donde dice tu ubicación, nosotros vamos a escribir desde qué punto vamos a partir. Por ejemplo, si yo me encontraría en Lima, pondría acá, no sé, Plaza Norte, vamos a poner, no sé, a ver, Avenida Tomás Valle, podría ser, a ver, me voy a ubicar acá, en la segunda opción, ¿ok? Plaza Norte, Avenida Tomás Valle, un clic acá. Luego tenemos que elegir acá, miren, el destino. ¿Hacia dónde vamos a ir? El destino no necesariamente puede estar en una misma ciudad. También puede estar en otras ciudades, ¿no? Pero para este ejemplo, yo voy a poner por acá, por ejemplo, el Jockey Plaza. A ver, por ejemplo acá, este que dice Paradero Taxis Avenida, el segundo, ¿ok? Lo voy a seleccionar, un ejemplo, y de esta manera, miren, de manera automática, ya me acaba de hacer un trazado, ¿no? Miren, toda la línea azul, y acá podemos ver el recorrido. ¿A cuánto tiempo estamos? Estamos a 24 minutos y 19.4 kilómetros, ¿no? Pero, miren, sin embargo existen más opciones. Acá, miren, de manera automática, en coche, vamos a dar un clic acá. Es el tiempo que nos está mostrando, que lo podemos observar ahí. Y acá también tenemos, miren, transporte público. Si le damos un clic en transporte público, miren, es posible que, bueno, acá ya se ha perdido la ruta, pero en algunos casos sí te traza la ruta y también te da el tiempo, ¿no? Miren, también tenemos la opción a pie. Damos un clic a pie y vamos a ver, miren, acá nos calcula 3 horas y 7 minutos a pie, ¿ok? El kilometraje es menos porque se corta, miren, se corta. También tenemos acá, miren, en bicicleta. Seguramente no hay ciclovías, es por eso que no nos marca la opción. Y tampoco no hay vuelos disponibles, ¿no? Si tú quisieras, yo le voy a poner en la primera opción, que es en coche, ¿ok? Le voy a dar un clic acá en coche. Acá tenemos la opción. Suponiendo que tú, por ejemplo, quieras descansar o tengas algo que hacer en la Plaza Miguel Grau, ¿no? Entonces le damos acá, miren, le damos acá donde dice añadir destino. Un clic acá y con un clic, miren, con un clic podemos seleccionarlo de manera automática. Yo le voy a dar un clic acá, y quiero que observen que acá, miren, que acá ya me acaba de trazar. Pero si yo de repente quiero ir primero a Plaza Miguel Grau, entonces lo puedo arrastrar y lo pongo al medio. Miren cómo ahora se me acaba de trazar de diferente manera, ¿no? O sea, necesariamente tengo que ir a Plaza Miguel Grau y después de eso,
me voy acá al paradero de taxis del Jockey Plaza. Bien, así funciona esto. Luego, si gustas, también puedes eliminarlo. Miren, yo lo voy a eliminar. Y acá tenemos otra opción que podemos invertir punto de partida y punto de destino, ¿no? O sea, de repente quiero salir de Jockey Plaza y quiero ir a Plaza Norte. Acá, ¿ok? Un clic. Acá tenemos más opciones. Le voy a dar un clic acá en opciones. Miren, acá en opciones. Y miren, acá en algunas opciones de ruta me dice evitar. Por ejemplo, si yo quiero evitar autopistas, le doy un clic, le marco. Es muy posible que en algunos momentos también te vuelva a trazar otra ruta. Pero, a ver, vamos a ver si acá hay peajes. Quiero evitar peajes. Un clic acá. Y miren, a ver, creo que me cambió la ruta. Un clic. Sí, miren cómo me cambia la ruta. El trazado de la ruta acá. Cuando quiero evadir peaje, ¿ok? Le doy acá, evitar peajes. Un clic. Y tenemos otra ruta, ¿no? Y así funciona esto. Miren, lo voy a desmarcar. También pueden marcar acá ferries. Bien, voy a cerrarlo. Y acá tenemos una opción más. Miren, acá tenemos una opción más. Que dice, a ver, salir ahora, salir a las y llegar antes de. ¿Ok? Miren, si yo le pongo salir a las, es para programar una fecha de salida. Miren, yo voy a programar, por ejemplo, a ver, ¿a qué hora podría salir? A las 7 de la mañana. Le voy a poner a las 7 de la mañana. Pero voy a salir el día jueves 3. ¿Ok? Jueves 3 de junio. Un clic acá. Y de esta manera, miren, también me indica cómo va a estar el tráfico. Acá, según los colores, ¿no? Y de esta manera podemos tomar también ciertas medidas. También acá, miren, me dice, por la Panamericana Norte, normalmente 30 minutos a 1 hora y 10, ¿ok? De acuerdo al tráfico, ¿no? Y nos da algunas recomendaciones tal y como estamos observando, ¿bien? Y por último, tenemos acá esta que dice enviar indicaciones al teléfono. Como estamos programando la ruta, podemos enviarlo también por teléfono. Miren, un clic, voy a dar un clic aquí y me salta esta opción. Me dice enviar a tu teléfono. Puede enviarlo al teléfono que tengo, el iPhone. Puede enviarle al correo electrónico o también puedo enviarle al número de teléfono que me aparece ahí, ¿no? Y de esta manera me lo va a recordar y voy a tener ya trazada la ruta, ¿bien? Y como último, miren, vamos a ver acá el menú principal donde están prácticamente todas las opciones que ya hemos visto, ¿no? Vamos a ver qué opciones faltan. Le vamos a dar un clic acá, miren, en las 3 rayitas. Igual si le cierran acá, siempre van a estar esas 3 rayitas. Le vamos a dar un clic en las 3 rayitas y en la parte izquierda, lateral, miren, acá tenemos los modos, ¿no? El modo mapa, si le damos un clic, miren, también podemos acceder desde acá. Vamos a dar nuevamente, miren, ya lo vimos, un clic en el modo satélite, un clic y vamos a tener el modo satélite. Pero acá tenemos otra opción dentro del modo de vista satélite, ¿no? Que dice etiqueta sí. O sea, nos está mostrando las etiquetas. Las etiquetas, miren, se refieren a todos esos iconos que nos muestran aeropuertos, como miren por aquí, Minca, miren, hospitales, por acá centros comerciales y así sucesivamente, ¿no? Estos iconos que observamos, que nos muestran todos los negocios, etcétera, lo podemos deshabilitar mediante esta opción que dice etiqueta sí. Le damos un clic y miren, va a desaparecer. Acaba de desaparecer todas las etiquetas de nuestra vista satélite. Un clic acá nuevamente y le damos acá, le vamos a cambiar etiquetas no para mostrar las etiquetas. Un clic acá y nuevamente estamos viendo, miren, todas estas etiquetas que nos sirven como puntos de referencia, ¿no? Otra vez, nuevamente en menú y acá tenemos esta opción relieve que no lo hemos visto, pero miren, le vamos a dar un clic y quiero que vean que relieve en realidad se va a ver cuando nos alejamos. Miren, cuando nos alejamos podemos ver el relieve de todo nuestro mapa, ¿no? Tal y como estamos observando. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a seguir con esto. A ver, yo voy a quitar esta opción acá abajo. Miren, acá abajito está la opción. Lo voy a quitar. Un clic y ya lo quitamos. Bien, me voy a ubicar nuevamente. Bueno, en realidad en cualquier lugar. A ver, para no perdernos. Por Trujillo.
por acá, por este lado, ok, por Chiclayo. Nos vamos a ubicar acá, nuevamente en los 3 puntitos, y la opción globo también ya lo vimos, ok. La opción tráfico, si le damos un clic, miren, nos va a trazar acá de colores las partes, se podría decir, donde el tráfico es más pesado. Eso también ya lo vimos, y acá están, miren, los colores. Tenemos acá rápido, que es color verde. Naranja se podría decir que hay un poco de tráfico, y de rojo y rojo vino ya se podría decir que el tráfico empieza a ser más pesado, ¿no? Le voy a deshabilitar, es así de sencillo, nuevamente acá en los 3 puntitos, y tráfico, transporte público. Miren, también tenemos el modo Street View, que ya le vimos, información del COVID, un tema aparte. Compartir ubicación, también podemos compartir ubicación y tus sitios. Tal vez esta opción de tus sitios sea una de las más interesantes cuando programas un viaje, ya sea a otro país, a otra ciudad. ¿Cómo funciona? Miren, no le voy a dar un clic todavía, no le voy a dar un clic. Simplemente, miren, vamos acá a dar un clic, acá miren, en buscar, y vamos a elegir, en este caso, hoteles, o lo que queremos, o la información que queremos guardar de diferentes tipos de establecimientos, ¿no? Pueden ser restaurantes, pueden ser hoteles, centros turísticos, etcétera. Si tienen, por ejemplo, una búsqueda, miren acá, si tienen una búsqueda, les va a salir de tal manera. O sea, primero buscan, ¿ok? Primero lo buscamos, a dónde quieren ir, lo buscamos, y ahora sí, para guardarlo en tus sitios, para guardar toda esa información que nos va a ser útil, le vamos a dar acá en la X, le cerramos, borrar búsqueda, y les va a aparecer nuevamente, miren acá, hoteles, restaurantes. Yo le voy a dar un clic en hoteles, un clic acá, y me va a mostrar, miren, esperamos un momento, me va a mostrar de esta forma todos los hoteles que están por esta zona donde yo quiero viajar, ¿ok? Ahí, miren, ahí están los precios, 97, 133 soles, 141 soles, 114 soles. Acá a la izquierda, algo muy interesante es que puedes poner de acuerdo al presupuesto o cuánto estás dispuesto a pagar por un hotel. Yo le voy a poner hasta 100 soles, por ejemplo, ¿ok? Voy a bajar un poquito más, hasta 100 soles, ¿ok? Miren, automáticamente me va a filtrar todos los hoteles que cuesten o que estén alrededor de 100 soles, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, este me interesa, miren, 97 soles, le voy a dar un clic y a la mano izquierda me va a aparecer toda su información, ¿ok? Toda su información, tal y como estamos observando, ¿no? Acá va a estar, miren, su número de teléfono, su ubicación, su página web si es que lo tuviera, etcétera. Bien, ahora sí, la parte más importante está acá, guardar. Yo ya sé que este hotel me interesa, entonces le doy en guardar, un clic en guardar. Puedo guardar, miren, por defecto en favoritos. También puedo guardar en quiero ir, sitios destacados. Pero yo puedo crear una lista especialmente para ese viaje. Le doy un clic acá y voy a poner, por ejemplo, viaje a Lima, ¿no? Suponiendo, Lima, Perú. ¿Ok? Le doy en crear, un clic y nuevamente, miren, nuevamente me voy a guardar y esto ya está en viajes a Lima, Perú. Entonces, sigo buscando hoteles. No solamente quiero que sea la única opción. Miren, por ejemplo, esta opción de 91, le doy un clic. A la izquierda me va a aparecer todos sus datos y nuevamente le doy en guardar y ahora sí me va a aparecer la opción creada. Esta es una etiqueta, se llama etiqueta. Le doy un clic acá y ya está, ¿ok? Por último, a ver, uno más. Por ejemplo, este de 60. Le voy a dar un clic en 60 y también lo quiero guardar. Le doy un clic en guardar y me voy a viajes a Lima. De igual manera, puedes guardar restaurantes. Miren, yo lo voy a cerrar acá y voy a guardar un restaurante, ¿ok? Quiero saber qué restaurantes hay cerca. Entonces, le doy un clic acá y miren, nuevamente tengo algunos restaurantes. Por ejemplo, voy a seleccionar este restaurante, lo selecciono y a la izquierda ya me aparece el restaurante Maras. Le doy en guardar y viaje a Lima, ¿ok? Yo ya me voy informando qué restaurantes están cerca. A ver, por acá otro restaurante. A ver, podría ser este. Miren, le voy a dar un clic acá y me va a aparecer la información a la izquierda. Le doy en guardar y luego de eso le doy viajes a Lima, Perú. Un clic acá. Ok, ahora sí, miren, ahora sí voy a dirigirme a menú y me voy, miren, en menú me voy a tus sitios. Por eso les decía que es una herramienta muy importante esta de tus sitios. Le doy un clic en tus sitios, me va a actualizar
y donde dice guardado, porque le hemos guardado, vamos a ir a viajes a Lima, Perú. Un clic a viajes a Lima, Perú, y me va a aparecer acá, miren, todos los hoteles que yo ya estaba investigando. Y también por acá los restaurantes, ¿no? Miren, acá tenemos algunos. Restaurante Maras. Por acá tenemos Hostal La Cascada, que le pusimos primero. Y si quiere información, basta con dar un clic, ¿ok? Miren, doy un clic y me aparece automáticamente la ubicación y toda la información que yo debería conocer para llegar a ese, en este caso es un hostal. Bien, le vamos a dar acá en menú y vamos a ver qué más opciones hay. Menú, ya vimos tus contribuciones, no lo vamos a ver. Tu cronología tampoco por ahora. Compartir o insertar el mapa, también podemos compartir el link de una dirección. Le podemos imprimir tus datos en Google Maps. Y acá esta opción, miren, esta opción que dice añade tu empresa, ¿no? Acá puedes añadir un punto para que te puedan encontrar, así como nosotros estamos buscando hoteles, restaurantes, etcétera. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Espero que este vídeo les haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, coméntalo para yo poder responderte. Bien, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.